Bienvenidos al resumen total. En 1955, el escritor mexicano Juan Rulfo publicó Pedro Páramo, una novela que cambiaría para siempre la literatura latinoamericana. Nacido en 1917 en Sayula, Jalisco, Rulfo vivió una infancia marcada por la violencia de la Revolución Mexicana y la Guerra Cristera, dos eventos históricos que definieron su visión del mundo. La pérdida temprana de sus padres y la desolación de su entorno rural moldearon no solo su sensibilidad artística, sino también los temas que dominarían su obra: la muerte, el vacío y la soledad. Rulfo, autor también de El Llano en Llamas, había mostrado en esa colección de cuentos un México árido y lleno de voces que clamaban por ser escuchadas. Con Pedro Páramo, consolidó un retrato aún más profundo y simbólico del país, no desde la perspectiva de los vivos, sino a través de un mundo donde los muertos conservan sus voces y sus culpas. Este libro no solo se convirtió en un clásico, sino que marcó un precedente en la narrativa hispanoamericana, abriendo el camino para el realismo mágico que luego Gabriel García Márquez llevaría a su apogeo con 100 años de soledad. El contexto histórico de la novela es fundamental para comprender su esencia. Rulfo escribió en una época en la que México vivía las secuelas de la Revolución y la consolidación de un sistema político controlado por el Partido Revolucionario Institucional. La figura del cacique, representada por Pedro Páramo, era un eco de una realidad palpable: hombres que dominaban comunidades enteras con mano de hierro, perpetuando ciclos de abuso y desigualdad. La estructura de la novela también rompió esquemas. En una época donde el realismo dominaba, Pedro Páramo apostó por la fragmentación narrativa y la coexistencia de voces vivas y muertas, creando un mundo atemporal. La obra no solo cuenta la historia de un hombre y un pueblo, sino que actúa como un espejo de las contradicciones humanas y sociales de México, la lucha entre el pasado y el presente, la religión y la superstición, la vida y la muerte. Con Pedro Páramo, Juan Rulfo no solo narró una historia, creó un universo que invita a los lectores a perderse en un limbo donde el tiempo se disuelve y las emociones se entrelazan. Este libro no es solo un referente del realismo mágico, sino también un testimonio atemporal de las cicatrices y los anhelos de una nación entera. En el camino, Juan conoce a Undio Martínez, un arriero que le dice ser también hijo de Pedro Páramo. A Undio le advierte que Pedro, quien fue el cacique y dueño de todo en Comala, está muerto, así como la mayoría de los habitantes del pueblo. Esta revelación marca el inicio del ambiente extraño y onírico de la novela. Cuando Juan llega a Comala, el lugar se siente vacío, opresivo y cubierto por un calor sofocante. Se encuentra con Eduviges Yada, una mujer que había sido amiga de su madre y que lo hospeda. Eduviges le cuenta fragmentos de la historia de Comala, de cómo Pedro Páramo gobernaba el lugar con mano dura y cómo sus actos de ambición y crueldad llevaron a la decadencia del pueblo. También sugiere que los habitantes de Comala son espíritus, atrapados en un limbo de recuerdos y culpas. En esta primera parte, Rulfo presenta a Comala como un espacio fuera del tiempo, lleno de voces y ecos que narran fragmentos de la historia del lugar. A medida que Juan interactúa con los habitantes, se da cuenta de que el pueblo está habitado por muertos que aún cargan con los pecados de su vida. El principio de la novela establece el tono sombrío y misterioso de la historia, mientras introduce al lector al personaje central, Pedro Páramo, cuya figura domina la vida y muerte de Comala. Esta parte inicial también siembra preguntas sobre la naturaleza del pueblo, los secretos del pasado de Pedro y el destino de Juan en este lugar de sombras. Juan comienza a escuchar las voces de los muertos con mayor claridad. A través de estas voces, el lector conoce la vida de Pedro Páramo desde su juventud, marcada por el amor obsesivo que sentía por Susana San Juan, una mujer que se convierte en el centro de su existencia. Se revela cómo, tras la muerte de su padre, Pedro asumió el control de la Media Luna, la hacienda más poderosa de la región. Su ambición y carácter despiadado lo llevaron a dominar Comala, acumulando riquezas a costa de la explotación de los campesinos y consolidando su poder a través del miedo. Mientras tanto, las voces en Comala relatan las historias de otros habitantes que sufrieron bajo el dominio de Pedro. La tragedia se extiende a través de varias generaciones: matrimonios forzados,
traiciones y actos de venganza muestran cómo su ambición dejó cicatrices imborrables. La historia de Dolores Preciado, la madre de Juan, se entrelaza con la de Pedro, revelando cómo ella fue una de las mujeres abandonadas por él, condenada a una vida de soledad y resentimiento. La obsesión de Pedro por Susana San Juan se convierte en un eje central del relato. Susana regresa a Comala tras la muerte de su esposo, pero su mente está atrapada en un estado de delirio, atormentada por sus recuerdos y pérdidas. Aunque Pedro hace todo lo posible por complacerla, Susana permanece distante, indiferente a su amor. Su muerte marca un punto de quiebre. El pueblo entero se sume en la oscuridad cuando Pedro, consumido por el dolor y la rabia, deja de preocuparse por el bienestar de los habitantes. Ordena que Comala se desmorone, cerrando caminos, destruyendo vidas y llevando al pueblo a su ruina total. Paralelamente, Juan Preciado, incapaz de soportar las voces y los secretos que lo rodean, sucumbe al miedo y muere en Comala. Desde su muerte, se convierte en una de las muchas almas atrapadas en el limbo, uniendo su voz al coro de los muertos que narran las historias del lugar. El lector es testigo de cómo Juan comprende finalmente que Comala es una especie de purgatorio, un reflejo de los pecados y las culpas que dejaron los vivos. El nudo de la novela entrelaza las historias personales de los habitantes de Comala con la figura dominante de Pedro Páramo, mientras se revela cómo su despotismo y sus decisiones destruyeron tanto a la gente que lo rodeaba como al propio pueblo. Este segmento profundiza en el tono melancólico y trágico de la obra, llevando al lector al corazón de los conflictos emocionales y espirituales que definen la novela. En el final de Pedro Páramo, la historia llega a su desenlace mostrando el destino de Pedro Páramo y de Comala, un pueblo sumido en la ruina y la desolación. Pedro, envejecido y aislado, vive sus últimos días atrapado en la soledad y el vacío que él mismo creó. Su obsesión por el poder, su ambición desmedida y su incapacidad para amar genuinamente lo han llevado a perderlo todo, incluso el alma del pueblo que alguna vez gobernó con mano de hierro. Desde la muerte de Susana San Juan, la única mujer a la que amó con devoción, Pedro dejó que Comala se hundiera en el abandono. Ya sin motivos para mantenerlo vivo, el cacique cerró caminos, desatendió las necesidades de sus habitantes y dejó que el hambre y la miseria consumieran a su gente. Comala, que había sido descrito por Dolores Preciado como un paraíso lleno de vida, ahora es un pueblo fantasmagórico, una sombra de lo que fue, donde solo quedan ecos y recuerdos. El desenlace llega cuando Aundio Martínez, uno de los tantos hijos ilegítimos de Pedro, regresa a Comala en un estado de desesperación. Ebrio y destrozado por la reciente muerte de su esposa, Aundio enfrenta a Pedro en busca de ayuda, pero encuentra indiferencia. En un arrebato de furia y dolor, Aundio lo apuñala, poniendo fin a la vida del cacique. Con la muerte de Pedro Páramo, el último vestigio de poder en Comala desaparece, y el pueblo queda completamente abandonado, sumido en un limbo eterno. La narración concluye con las voces de los muertos que habitan Comala, atrapadas en sus propios remordimientos y culpas. Juan Preciado, quien había llegado al pueblo buscando respuestas sobre su padre, se convirtió también en una de estas almas atrapadas, uniendo su voz a los ecos que resuenan en el pueblo. Comala queda como un lugar suspendido en el tiempo, donde la memoria, el arrepentimiento y el olvido se entremezclan en un ciclo interminable. El final de la novela refleja las consecuencias devastadoras de las decisiones de Pedro Páramo y deja una poderosa lección: el abuso de poder, la indiferencia hacia los demás y la incapacidad de redimirse conducen inevitablemente a la destrucción, no solo de uno mismo, sino también de quienes están alrededor. Comala, como símbolo de los pecados y los errores del pasado, queda condenado a ser un espacio donde la vida se detuvo, pero los ecos de su historia siguen resonando. Análisis. Es una obra compleja que abarca temas de la muerte, el poder, la culpa y la memoria, todo en un tono de surrealismo y fatalismo. A través de su estructura no lineal y el uso de múltiples voces narrativas, el texto presenta una visión de la realidad fragmentada y desorientadora, lo que invita a una interpretación múltiple y abierta. Uno de los aspectos más destacables es la utilización del espacio como un elemento que refleja el estado interior de los personajes. Comala, el pueblo donde se desarrolla gran parte de la historia, no es solo un lugar físico, sino un reflejo de la muerte,
del vacío existencial y de la condena. Este es un tema recurrente, pues Comala está habitado por espíritus que, aunque muertos, continúan narrando sus historias. Los personajes que hablan desde la muerte no son meros espectros, sino voces que siguen atrapadas en sus pasados, sin poder avanzar o liberarse. La relación entre el protagonista, Juan Preciado, y su padre, Pedro Páramo, es central para el desarrollo de la obra. Juan busca a su padre para cumplir una promesa hecha a su madre, pero al llegar a Comala, se enfrenta a un hombre que está más allá de la muerte en cuanto a su alma y moralidad. Pedro Páramo, aunque físicamente presente en algunos momentos de la novela, es más una figura que representa el poder absoluto y la opresión que ejerce sobre el pueblo. Su poder, lejos de ser físico, es una construcción de terror psicológico, es un hombre que controla no solo los cuerpos, sino las voces y los recuerdos. El uso de la técnica del monólogo interior es otro elemento importante en la obra. Las voces de los personajes no siguen un orden lógico ni temporal, lo que hace que la lectura sea un desafío interpretativo. Esto refleja la confusión y el caos interior que afecta tanto a los vivos como a los muertos. En este contexto, los personajes no son personajes en el sentido tradicional, sino voces, ecos que emergen del pasado sin que haya un claro orden entre lo que está vivo y lo que está muerto. Además, Rulfo utiliza un lenguaje sencillo pero cargado de simbolismo. Cada detalle en la novela tiene una carga emocional y moral que se extiende más allá de lo explícito, invitando al lector a cuestionar las estructuras de poder, la justicia y el destino. Los personajes no solo están atrapados en el pueblo de Comala, sino también en sus propios errores y culpas, lo que les impide liberarse. La culpa colectiva parece impregnar la obra, donde las decisiones de una sola persona afectan a todos los demás, creando una atmósfera asfixiante. Finalmente, Pedro Páramo puede ser visto como una crítica a la sociedad mexicana de la época, especialmente en relación con el autoritarismo, la pobreza y la corrupción. Aunque la obra no se menciona directamente en términos políticos, la estructura de poder representada por Pedro Páramo y la sumisión de los personajes a su voluntad refleja un sistema donde las jerarquías sociales son implacables. Si disfrutas este contenido, recuerda suscribirte, comentar y compartir, tu like también es importante. Te invito a dejar un comentario y que me digas qué resumen te gustaría escuchar.